3. O sea, van a ser 7 versículos en total. Yo estoy mirando el reloj, el compromiso es no pasarnos de las 12, pero sin embargo vale la pena leer la Biblia, ¿no? Claudio, versículos 19 al 22 de Hebreos capítulo 10, por favor. Muy bien, pastor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Bueno, muchas gracias. Fíjense ustedes, Dios, Jesús, el que escribe obviamente es Pablo, posiblemente, eso es lo que creemos, pero a través de él, Dios nos está diciendo que tenemos la libertad de poder entrar, de poder ingresar a ese lugar que solamente ingresaba una vez al año en la época de Israel, en el símbolo terrestre, ¿no? Ingresaba una vez al año al santuario, al lugar santísimo, el sumo sacerdote, en el día del perdón, en el día del Yom Kippur. Pero era una vez al año y una sola persona. Así que, ¿qué chance tenía diríamos, un laico, como hoy le dicen a las personas que no son las religiosas? Porque ni siquiera cualquier religioso lo podía hacer, solamente era el sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús, a través de Pablo, nos dice que ahora tenemos la libertad de entrar en ese lugar santísimo por la sangre derramada de Jesús. Podemos estar en la mismísima presencia de Dios. Podemos verlo cara a cara por la fe en Cristo Jesús. En ese camino nuevo y vivo, el que abrió a través del velo que es su carne. ¿Se acuerdan ustedes, no? O sea, dentro de las prácticas religiosas de los hebreos y ordenadas por Dios, allí en el templo, nosotros le decimos templo a los lugares donde nos reunimos, pero templo había uno solo. Lugares de reunión eran las sinagogas, lo que nosotros tenemos hoy tendríamos que llamar sinagoga, porque era el lugar de la enseñanza de la palabra de Dios. La gente aprendía la palabra de Dios, aprendía incluso a leer y a escribir con la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas. Al templo iba, bueno, en las fiestas, 2 o 3 veces al año, cuando habían cometido algún pecado que requería llevar esa ofrenda, ese cordero inocente, para que muriera en lugar de esa persona. Pero mientras tanto, entre visita y visita al templo de los fieles, diríamos, cada mañana a las 9 de la mañana, cada tarde a las 3 de la tarde, se mataba un cordero en nombre de toda la congregación. ¿Sí? Por eso Jesús, ¿a qué hora murió? Pues precisamente a las 3 de la tarde. Y esa muerte de Jesús, cuando se produce aquel viernes hace tanto tiempo, hace o produce el rasgado del velo, ¿sí? El que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, y dice la Biblia y la historia de arriba abajo, es decir, no por manos humanas. Eso era alto, eso tenía como 9 metros de altura, así que usted imagínense una cortina de 9 metros de altura que se rasga de arriba hacia abajo. Evidentemente era algo que solamente un ángel Dios podía hacer, no lo podía hacer ningún ser humano. Y ese camino que se abre es la oportunidad de que vos puedas entrar a la presencia de Dios. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Israel, es Cristo, ya no hace falta otro, ya no hace falta intermediario, y Cristo ya está a la diestra del Padre, o sea que nosotros en Cristo, por Cristo, tenemos acceso directo al Padre, ya no hace falta intermediación. La figura del pastor actual no es la figura del sacerdote de aquella época. Es más bien, bueno, la figura del discípulo que enseñaba a otras personas lo que él ya conocía. Esa es la figura del pastor. Y
en ese sentido, todos somos pastores, todos somos sacerdotes en este nuevo orden de cosas, porque Jesús ya murió, porque Jesús ya abrió el velo, porque ya podés llegar directamente a la presencia de Dios sin ningún intermediario. Por eso, ¿cómo debemos hacerlo? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo te preparás para ir a Dios? ¿Cómo debemos prepararnos? Pensémoslo en los dos sentidos, o sea, nos estamos preparando para presentarnos delante de Dios cuando Jesús venga, ¿sí o no? Claro, somos adventistas del séptimo día, creemos en que Jesús viene pronto y evidentemente tenemos que estar preparados. Pero al mismo tiempo, cada sábado nos preparamos para presentarnos delante de Dios. A la mañana, a la noche, en el momento que hacemos el culto familiar, culto personal, también nos estamos presentando delante de Dios. Así que esas dos cosas tendrían que ir de la mano, tendrían que ir paralelamente. ¿Cómo debemos acercarnos? Dice la palabra, con corazón sincero, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que significa eso de sincero, es sincera. Era costumbre en la antigüedad de que cuando el artista, el escultor que esculpía algún dios o algún héroe se equivocaba, con cera tapaba las rajaduras en la piedra y lo dejaba ahí como pulido a la vista, pero cuando el sol le daba esa estatua, la cera se derretía y quedaba a la vista la grieta, el error. Y nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios, o sea, no tenemos que ocultar nuestros errores, nuestros pecados, porque eso es lo que nos separa de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero ojo, no es el pecado, es ocultar el pecado lo que nos separa de Dios. El Hijo de Dios no va a ser salvo porque no pecó, va a ser salvo porque entregó su pecado al Creador, porque aceptó el plan de Dios para la salvación, que es justamente entregarle nuestros pecados, ponerlos a los pies de Cristo, permitir que Él los perdone y que haga la obra definitiva que tiene que hacer en nuestra vida. Así que la sinceridad es un elemento esencial cuando nos acercamos a Dios. ¿Podés hacer eso en la intimidad de tu casa? Sí, la pandemia no evita esto. Podés ir a Dios con sinceridad, estés donde estés, y en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Lo segundo dice, en plena certidumbre de fe. Certidumbre y fe parece que fuera lo mismo, pero sin embargo la palabra fe es más amplia. La palabra fe involucra creer, pero también involucra obedecer, ¿no? Si nosotros recordamos de memoria, o bueno, le pedimos a nuestro lector el capítulo 11, versículo 6, en mi Biblia sería al ladito, ¿no? Una página. ¿Qué dice 11.6 de Hebreos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. O sea, sin fe no se puede agradar a Dios. Y la fe implica dos cosas, dice Hebreos 11.6. Creer que existe. Obvio, hay que creer en Dios. Si no crees en Dios, yo creo que no tiene sentido nada. Pero además, que premia, que galardona a los que lo buscan. Amén. A los que escuchan, a los que obedecen, a los que hacen lo que Dios dice. Aquí estaría la diferencia, ¿no? O sea, creer en Dios y creerle a Dios, ¿no? Mucha gente cree en Dios. El diablo mismo cree en Dios, dice la palabra. Claro que cree en Dios, pero no le cree a Dios, no confía en Dios y entonces lo que Dios le dice no lo pone en práctica. Entonces allí habría esa diferencia, certidumbre o seguridad, pero de fe, que implique esas dos cosas. Implica creer que Dios existe, creer en un Dios que está presente en nuestra vida a través de la palabra, porque ahí nos muestra su voluntad, pero también a través de las circunstancias o las providencias cuando nos abre y nos cierra puertas.
Y cuando Él abre o cierra o nos induce o nos muestra a través de su palabra un camino, ¿qué hago yo? Pues obedezco. Eso es la fe, poner en práctica lo que Dios nos propone. Pero agrega un poquito más todavía, dice, purificados los corazones, necesitamos hacer un examen de conciencia y entonces sí entregar nuestros pecados. El que encubre el pecado no prosperará, dice la Biblia. El pecado es el que te separa de Dios. La oración del que no arregló sus cosas con Dios es abominable, o sea, Dios no te puede oír, Dios es como que le causa arcadas la oración de aquel que se acerca ocultando su pecado. Entonces, qué importante, qué fundamental es que nosotros purifiquemos nuestro corazón antes de ir a Dios. ¿Cuándo? ¿Cada sábado? Sí. ¿Cuándo? ¿Cada mañana también o cada noche? Sí. ¿Para la segunda venida? Por supuesto. Pero lo de la segunda venida va a ser un evento de una cadena de días y de semanas en la que nosotros vamos construyendo nuestra relación con Dios, y naturalmente llegará el momento en que nos encontremos cara a cara con Dios, porque el velo ya está abierto. Podemos ir con confianza, podemos ir con la seguridad de que Él nos limpia y nuestro corazón queda purificado por eso. Y la purificación tiene que ver con la conciencia. El problema del ser humano somos nosotros mismos. Nuestro principal enemigo soy yo, sos vos, tu enemigo, ¿no? No es que vos sos mi enemigo, vos sos tu peor enemigo, yo soy mi peor enemigo. El corazón humano es engañoso, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces es fundamental que nuestro corazón sea purificado de la mala conciencia. Ustedes saben que la conciencia en cierta forma es la voz del Espíritu en la mente de las personas. El Espíritu Santo te muestra, de alguna manera te indica qué está mal, qué está bien, en base a la palabra de Dios, no en base a lo que a mí me parece. Yo escucho la voz del Espíritu porque el Espíritu es el que inspiró la Biblia, ¿o no? El que movió la pluma, diríamos, en aquella época, del escritor bíblico. Y si es el Espíritu Santo el que habló a través de la Biblia, es el Espíritu Santo que me habla a través de la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, eso es la acción finalmente de la conciencia, es decir, mi mente se interactúa, se toca con la mente de Dios en la palabra. Y allí, al ver la diferencia entre la voluntad de Dios y lo que yo hice, la voluntad de Dios y la mía, entonces mi conciencia me marca los errores y yo tengo que tener una buena conciencia. Una conciencia, como diríamos, sensible a la voz de Dios. Cuando Dios me habla, yo escucho. Y a veces es muy bueno, como diríamos, hacerle caso a la voz antes de emitir mi voz. ¿Sí? Un amigo me decía hace unas horas nomás, dice, bueno, yo me callé la boca, decía, bueno, ojalá yo pudiera siempre callarme la boca, porque es que Dios te está diciendo por este camino, cuidado, cuidado, y vos igual te mandás. Y si lo haces, estás entrando a tener una mala conciencia, eligiendo lo malo en tu mente, en tu conciencia. Y también interesante, lavado los cuerpos con agua pura. Es decir, cuando yo voy a la casa de Dios, cuando yo me voy a presentar a Dios, tengo que hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Si uno lee cuando Dios le quiso dar al pueblo los 10 mandamientos en el Sinaí, Éxodo 19, la previa diríamos, los mandó a bañarse, los mandó a bañar, a lavar sus ropas. No es andar a comprar con ropa nueva, es lo que tenés. No quiere decir que si uno no tiene lo que supone que debe tener para presentarse a la iglesia o a Dios, no puede ir. No, vas como estás, pero vas con lo mejor que tenés y de la mejor manera posible. Ese es el significado de esto. Pero ahora entramos a los 3 versículos que hablan de la otra parte, porque todo esto es la previa, todo esto es la preparación, todo esto lo puedes hacer solo y en cualquier lugar, pero
la congregación tiene un lugar. Desgraciadamente, nosotros hoy no nos podemos reunir, pero yo soy un defensor, diríamos, fanático ya en ese aspecto, si ustedes quieren, de la presencialidad. Porque lo que sigue es muy difícil que nosotros lo podamos hacer de esta manera, donde no hay diálogo. Bueno, estamos, como dije, recibiendo mensajes. Los que están en el Facebook tienen el numerito ahí para mandar WhatsApp, o escriben en el Facebook también. 345-413-1100, los que están escuchando por radio. Pero no es lo mismo. Esto que dice aquí la palabra de Dios, es muy difícil hacerlo en forma virtual. Es muy difícil. Es la función de la iglesia que es esencial para nuestra salvación. Versículo 23 puede ser, Claudio, vamos a ir de a uno ya, de una vez comentándolos. Versículo 23 del capítulo 10. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, es evidente que es el nexo, ¿no?, entre lo personal y lo grupal, podríamos decir así. Necesitamos mantener firmes, sin subidas y bajadas, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Pero la palabra profesión tiene que ver, bueno, usted dice, ¿cuál es la profesión? Y bueno, puede ser carpintero, puede ser médico, puede ser profesor. No le voy a preguntar a Claudio si es lo mismo ser profesor por Zoom que lado a lado, ¿no? Yo cuento la experiencia de mi esposa. Nancy es profesora de enfermería y obviamente el año pasado tuvieron una clase en todo el año presencial. Y este año empezaron virtual y una clase presencial tuvieron, o mejor dicho, varias clases en una ocasión. Ella enseña alguna materia de enfermería en la Universidad Adventista del Plata, así que viajó hasta allá. Y el comentario que ella me hizo cuando después de la experiencia me hizo reflexionar, y tiene mucho que ver con esto espiritual. Dice, lo que las chicas estaban maravilladas de lo lindo que era y lo importante que era todo lo que habíamos estado hablando. Lo habían hablado, lo habían visto en gráficos, en imágenes, pero cuando van y tocan el paciente, aunque es un paciente virtual también, ¿no?, con muñeco hacen prácticas, no es lo mismo. Cuando la profesora está al lado, cuando el compañero está al lado y vos le podés decir, esto me pasa, o le podés preguntar, ¿cómo es esto?, no es lo mismo. Entonces, esa profesión no se puede ejercer a distancia. Aunque es cierto, ahora todo se trata de hacer a distancia, consultas médicas. Ahora yo te pregunto, ¿cómo el médico puede ver bien el color de la piel a través de una cámara? ¿O cómo puede tocar, palpar, hacer percusión? No es lo mismo. Ni una cosa ni la otra, ni en ninguna profesión. Entonces, esa profesión espiritual es la profesión de nuestra esperanza. Es el ejercicio de la esperanza. La esperanza, hermano querido, como iglesia últimamente la tenemos por todos lados, ¿no? Ahí el loguito dice la voz de la esperanza, justamente. Nuevo tiempo, la voz de la esperanza. Y esperanza la usamos para todo últimamente, ¿no? O sea, en todos los libros cada año usamos la palabra esperanza. Antes la iglesia usaba otra frase, ¿no? Cristo viene pronto. ¿Cómo termina, Claudio? ¿Cristo viene pronto? Maranata. Sí, prepárate. No es tan viejo él en la iglesia, ese es el tema. Cristo viene pronto, prepárate. Era el lema de la iglesia adventista por años. Él es de la era de la esperanza. Pero no hay diferencia, te explico por qué. Porque esperanza viene de esperar. Y yo estoy esperando a Jesús. Ahora, ¿esperar es activo o es pasivo? Bueno, de eso se trata. Hay que hacer de la esperanza nuestra profesión, nuestra actividad. ¿Sí?
Y yo lo suelo ejemplificar con esperar el ómnibus, ¿no? O sea, vos tenés que esperar el ómnibus, pero para esperar el ómnibus tenés que saber por dónde pasa, a dónde para, tener el dinero o lo que usen en tu lugar como medio de pago, hacerle seña, ¿no? Porque el colectivo va a pasar y si vos no levantás la mano, el colectivo va a pasar de largo. Subirte, pagar, o sea, la esperanza o el esperar el colectivo involucra muchas cosas prácticas, por eso es la profesión de la esperanza. Y yo pregunto, ¿puedo yo hacer esa profesión sin la ayuda de mis hermanos? Vamos a ver que no, vamos a ver que no. Lo que garantiza la palabra es que fiel es el que prometió. O sea, Dios es el que nos pide que nos preparemos y Dios es el que nos da los elementos para que nos podamos preparar, para que efectivamente cuando Él venga estemos. Es de ninguna manera una cosa extraña, una cosa milagrosa en el sentido de que Dios pone la salvación. No, la salvación es un ejercicio, es una profesión que por supuesto depende enteramente de la obra de Dios, sí, pero yo tengo que exponerme a esa obra y tengo que hacerlo de la manera como Dios lo planteó, como Dios lo previó. Y acá claramente en los dos últimos versículos dice cómo tenemos que hacerlo entre todos, porque esto que está acá no lo puedo hacer yo en mi casa. ¿Puede ser versículo 24, Claudio, por favor? Sí, cómo no, pastor. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Después sigue, ¿no? Pero esta parte es la base, la piedra fundamental de la obra que tenemos que hacer cuando nos congregamos, ¿no? Para eso nos congregamos, es fundamental. O sea, ¿para qué nos congregamos? Bueno, acá dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? O sea, ahí está la interacción, unos a otros. No es que yo me digo a mí mismo, aunque debo hacerlo, por supuesto, pero acuérdense que el corazón humano es engañoso, acuérdense que el diablo nos engaña, nos tienta, o sea, el engaño viene de afuera, viene de adentro, viene de nuestros pares, a veces que de pronto no tiran parejo, los que están más cerca nuestro, y en vez de ayudarnos nos llevan hacia otro lugar. Entonces, nosotros necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos. ¿Para qué? Para estimularnos. ¿Qué es estimularse? Bueno, es darse ánimo, es provocar algo en el otro, es desafiar a la otra persona en algún sentido. En este caso lo dice clarito, al amor y a las buenas obras. ¿El amor qué es? Y es el carácter de Dios. Quiere decir que nos tenemos que congregar, nos tenemos que reunir, no para ver lo que tiene puesto el otro o las macanas que hizo en la semana o comentar los chismes de... No, no, no. Nos reunimos para estimularnos al amor. ¿A qué? Y al amor. ¿Y qué significa eso? Y ser como Dios. Si Dios es amor, nos estimulamos a ser como Dios, a que nuestro carácter refleje el carácter de Dios. A eso nos estimulamos. O bueno, a eso nos debemos reunir, para eso nos debemos reunir, para estimularnos a ser como Jesús, al amor. ¿Cómo fue la última reunión en la que estuviste en el templo? Perdón. Sí, es en el edificio, sí. No es templo porque ya estuve diciendo que el templo hubo uno solo y ya no hay templo. Sería en la casa de reuniones de Dios, como quieran llamarlo, no importa. Y si le decimos templo ya nos entendemos también. Pero ¿qué pasó? ¿Estimulaste a alguien a ser más parecido a Jesús? ¿A que su carácter refleje más a Cristo? ¿A que tenga más amor? ¿Fuiste estimulado a eso? Porque si eso no está produciéndose, hay una falla. Hay una corrección que hacer, hay una mejora, hay algo que pulir. Pero no es solo al amor, es decir, no es solo a ser como Jesús.
también a las buenas obras, es decir, a actuar como Jesús. ¿Qué te parece? En definitiva, nos reunimos y por eso yo estoy promoviendo a ultranza no solo la presencialidad, sino que restauremos las escuelas sabáticas, los grupos pequeños, porque allí es donde podemos interactuar en forma íntima y ayudarnos a eso. O sea, ¿cómo yo sé en qué puedo estimularte si no te conozco? Tengo que conocerte. En el ambiente de toda la iglesia reunida no es el momento. En la escuela sabática tenemos que dar el espacio. Tenemos que crear el espacio y la oportunidad de estimularnos al amor, pero también a las buenas obras. Porque, hermanos queridos, ahí lo tengo a Paul, que es nuestro director misionero. Yo ya le pregunté, yo sé, por lo menos lo que informamos que hacemos, y no hacemos mucho que digamos, ¿no? Quiere decir que las buenas obras también se han ido apagando, así como el amor. La pandemia nos enfrió, la pandemia hizo que nos interese menos lo que le pasa al otro. Aunque sí estamos en los grupos orando porque ahora cayó aquel otro y ahora capaz que me toca a mí. Pero no es eso, no, eso es, pero no alcanza, no es suficiente. Es mucho más que eso lo que Dios pensó cuando diseñó la iglesia. La diseñó para salvación del ser humano como parte esencial del encuentro entre Dios y el ser humano, y es fundamental que nosotros desafiemos mutuamente, nos desafiemos a congregarnos, pero nos desafiemos a congregarnos para esto, no para otra cosa. Si no, es un club deportivo, es un partido político o cualquier otra cosa que en definitiva se desvirtúa el plan, el pensamiento de Dios. Repito, estimularnos al amor, es decir, a ser como Jesús, y estimularnos a las buenas obras, es decir, a actuar como Jesús. Ese es el propósito de Dios. Y terminamos con el versículo 25, Claudio, por favor. Ajá. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, ustedes van a decir, este pastor está loco, dice, predica de congregarnos justo cuando no podemos congregarnos. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Diríamos, este sermón lo tenía atragantado de antes, no es que de hoy. Pero por otro lado, yo lo que quiero es que en buen sentido nos revelemos a esto. Y no estoy diciendo que vengas acá de presencia. Lo que te estoy diciendo es que busques la manera de conseguir este propósito de Dios como puedas, como podamos. Y a lo mejor ahora no, pero a lo mejor después, yo por lo que entiendo, van a ir abriendo de poco. ¿Ustedes se creen que en 9 días van a bajar los contagios o las muertes? Estos 9 días vienen de arrastre, va a ser peor. Y van a agregar el 5 y el 6, otro fin de semana más, o sea que van a ser 3 fines de semana. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir el sueño de Dios como iglesia? Porque esto nos está prohibiendo o impidiendo cumplir el sueño de Dios para la iglesia. Bueno, tendremos que llamarnos por teléfono a los que no tengan otro medio más tecnológico, tendremos que vernos cara a cara a través del WhatsApp o de cualquier otra forma, tendremos que reunirnos como grupos pequeños. Las clases de escuela sabática deberían reunirse el sábado de mañana y en la semana una vez más, como puedan. Hermanos, yo les cuento, acá estoy en la gloria, vengo de Catamarca, pero tengo así muy en mente una hermana muy querida, colportora ella, que con su esposo prácticamente fundaron una iglesia y la hicieron crecer de la nada, en Andalgalá, y ellos ahí no tenían internet directamente. Nosotros transmitíamos algo que todavía no hemos hecho, pero que no hace falta porque nosotros teníamos la radio en Catamarca, en la capital, y obviamente llegaba a los alrededores.
Pero Andalgalá estaba a 300 kilómetros y detrás de las montañas, o sea, la mayor parte del distrito no recibía la señal de la radio. Hacíamos radio por streaming, que es algo bastante, o sea, pocos datos, diríamos, relativamente. Y también, como estamos haciendo a través de Facebook, la imagen, que eso requiere más datos, requiere que vos tengas internet en tu casa, porque con el celular te chupa todos los datos, aunque se puede también. Pero eso ni allá había, ni siquiera un internet buena en el celular, nada. Entonces, ¿qué hacían? La hermana Patricia llamaba a Juanita. Juanita hacía conferencia con Pepita. Pepita lo llamaba a César. César a Diego. Y por teléfono hacían una red y tenían los himnos, el culto, la escuela sabática, todo. Y nosotros nos atragantamos y decimos, no nos podemos reunir. No hay manera. Bueno, yo quiero decirles que tenemos que buscar la manera, porque si no dejamos de ser iglesia. Y si dejamos de ser iglesia, dejamos de ser salvos. Chille quien chille y patalee quien patalee. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo parte de un cuerpo que está unido a la cabeza. Y vos no podés ser una mano que esté unida a la cabeza. La mano está unida a la cabeza a través del brazo, del hombro. No está unido, no es una mano con la cabeza. O sea, Cristo es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo. Y mientras ese cuerpo no esté unido, Cristo no lo está dirigiendo. Y si Cristo no nos está dirigiendo, no me está dirigiendo. Porque yo soy parte de ese cuerpo. Qué pena, ¿no? Me quedan 6 minutos según el reloj ahí que don Briceño ayer nos colgó en la pared como para tenernos bien cortitos. No dejando de congregarnos, dice el versículo 25, como algunos tienen por costumbre. Bueno, la pandemia nos mató con eso. Al que le costaba ya le puso la excusa perfecta. Algunos ya no, dice como que no se van a reunir más, no sé. Algunos ya venían de antes remoloneando, no nos engañemos. Pero es una necesidad imperiosa la de congregarnos para que se cumplan esas dos cosas que ya dijimos, estimularnos al amor, a ser como Jesús, estimularnos a las buenas obras, a actuar como Jesús. Pero acá la palabra usa otra expresión más fuerte, más clara, más directa. Dice que al congregarnos tenemos que exhortarnos. Bueno, yo los estoy exhortando, o sea, eso es exhortar, es algo así como, no voy a decir retar, pero poner enfáticamente en claro algunas cosas, ¿no? Nosotros exhortamos a nuestro hijo a que deje de meterse el dedo en la nariz, qué sé yo. Estoy inventando algo cochino, pero nos da vergüenza, nos da apuro y sabemos que, en fin, está mal. Ahora, sí tenemos que venir a la iglesia y congregarnos, o por WhatsApp, aunque sea, o por teléfono, aunque sea, y exhortarnos también. Pero para eso tenemos que tener comunión, para eso tenemos que conocernos, para eso tenemos que compartir nuestras realidades, para eso tenemos que ser hermanos en Cristo Jesús, partes, miembros de un mismo cuerpo, porque si no, esto tampoco puede suceder. Yo lamento decir que hay muchos que se creen manos estando unidos solos ellos directo a la cabeza y por lo tanto no aceptan que el brazo los dirija, ¿me entienden? Él quiere ser mano conectado a la cabeza y no acepta que un hermano le diga lo que tiene que hacer. Y entonces yo tengo que decirte que no sos parte del cuerpo porque no estás conectado a la cabeza a través de o en la manera como Dios lo diseñó. Y yo como pastor, ¿qué papel ocupo? También soy parte del cuerpo, por supuesto, quiero ser iglesia y si no soy iglesia es muy triste que el pastor no sea iglesia, ¿no? Y necesito también de tu exhortación, de que cuando me equivoque vos me lo muestres, me lo señales, que cuando mi acción, mis palabras, mis actitudes se apartan de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, vos me ayudes, porque necesito de tu amor y necesito de tus buenas obras también en mi vida para alcanzar la vida eterna. No puedo, no voy a poder solo, por más que
yo esté más preparado que el promedio, o por más que dedique todo mi tiempo a hacer lo que ustedes lo hacen sacando del resto de las actividades. De nuevo, Pablo presenta la gran motivación. Tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Hay alguna duda, hermano querido, hermana querida, amigo que me escuchas? ¿Hay alguna duda que Cristo viene pronto? ¿Qué significa todo lo que está sucediendo? ¿Tiene otra explicación? Pero yo ya repetí varias veces y posiblemente me hayas escuchado, así que lamento, te lo tengo que repetir, y si no lo escuchaste te lo cuento. Las profecías de la Biblia hablan de estas pestes, hablan de los incendios, de los terremotos, de los tsunamis y de todas estas cosas que hoy están tapadas por la pandemia, pero que siguen sucediendo. Las guerras siguen sucediendo, al contrario, aprovechan esta distracción para hacer cosas que en otras circunstancias no se harían. Así es el ser humano. Pero esa clase de profecías es la clase de profecías que define lo que está sucediendo en el mundo en general. Las profecías que hablan de la iglesia hablan de dos cosas, hablan de tibieza y hablan de zarandeo. Ahora yo te pregunto, mirando este añito de pandemia, ¿estamos más tibios o menos tibios? Más tibios, estamos cumpliendo más la profecía. Pero Cristo no va a venir hasta que nosotros no nos sacudamos la tibieza, compremos los remedios que Dios nos quiere dar y hagamos la obra que tenemos que hacer. En nuestra vida la hace Él, por supuesto, pero yo tengo que abrir mi corazón, tengo que poner mi disposición y a través mío también, para que Él pueda completar la obra de salvación en este mundo doliente, en este mundo sufriente, en este mundo sin esperanza. No nos contagiemos de eso. Cristo viene pronto, ese día se acerca. Y sí, yo también tengo que vacunarme, o tengo que encuarentenarme, o hasta puedo morirme por el coronavirus, que es lo que está pasando hoy, y por cualquier otra cosa que ha ido sucediendo a lo largo de los últimos tiempos. Yo también puedo ser parte o víctima. Yo también estoy en este mundo. Pero el Señor viene pronto. El día se acerca. ¿Y cómo está tu fe? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Es práctica? ¿Es activa? ¿Estás aprovechando todas las oportunidades para dejar que Dios termine la obra en vos? No va a ser a solas. Va a haber un hermano que te muestre algún error a veces. Va a haber alguna situación que te va a herir y te va a hacer ir a Cristo. No podés solo. No es el plan de Dios y es imposible. Así que aquí me encuentran bien